Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Aquí estamos como todas las semanas saludándoles y tratando de compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con nuestra materia. Yo espero que la plática anterior les haya servido, les haya agradado y les haya dado más orientación y luz acerca de los contenidos de nuestra materia. Hoy quisiera yo hablar acerca de un un psicólogo social, no necesariamente acerca de él, pero básicamente acerca de su teoría. Él es un psicólogo social, es israelí, y él trabajó durante algún tiempo en un laboratorio de psicología cultural, entre comillas, y ha desarrollado una serie de ideas con respecto a los valores. Él es el doctor Shalom Schwartz. Shalom Schwartz, es un poquito difícil de pronunciar el nombre, pero me parece que es bien interesante lo que nos va planteando hacia una serie de clasificación de los valores y en principio nos habla de la necesidad que tenemos los seres humanos de estos valores desde el punto de vista psicológico. Vamos, el valor no es solamente un hecho eh, como tal o un solo concepto, obviamente. Yo les decía en la plática anterior que para que este concepto, como lo manejaba yo, cobre valor en la realidad, tenemos que decidir por él, tomarlo en cuenta, usarlo, vivirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Schwartz hace una investigación en diferentes culturas, hace una investigación de carácter transcultural, perdón, y toma en cuenta alguna serie de valores eh, universales que pudieran ser universales o que en base a sus estudios él denomina como universales. Y me parece muy interesante lo que va eh, hablando él en esta teoría, en su teoría básica de los valores. Muchos de los valores que va tomando en cuenta tienen que ver con la forma en que los seres humanos se van comportando en la sociedad. Eh, y estas conductas, esos comportamientos van evolucionando, van cambiando de una sociedad a otra. No es lo mismo un valor X en una sociedad económicamente avanzada que en una sociedad no económicamente avanzada, en una sociedad democratizada y en una sociedad no democratizada. Estas ideas son interesantes, creo yo, porque nos van a ir generando una concepción también diferente. Si bien es cierto en nuestra familia, como decía yo también en la plática anterior, nuestro valor puede ser uno en otras familias. Ese mismo valor puede cobrar otro matiz o pueden tener otro tipo de valores y así en todos los grupos, en todas las sociedades y en todas las organizaciones e instituciones el fenómeno se da de igual manera. En principio, bueno, entonces partiríamos de esta idea de la teoría de los valores básicos. En principio él habla de que hay 10 valores básicos, pero bueno, esta teoría de los valores de Schwartz surge o surgió de la propia formación de él es psicólogo social y confluyó a principios del nuevo siglo con las corrientes de investigación del campo de la política que habían cobrado impulso desde los años 80 y realizado progresos sustanciales en la década siguiente. Eh, la, la psicología social tiene como base el estudio de los grupos, no de los individuos, sino del fenómeno grupal y cómo los individuos se comportan o tienen conductas dentro de los grupos. Es bien interesante conocer a la persona. Ya estoy dando un concepto diferente de individuo porque ya estoy hablando de una teoría diferente desde la psicología, pero desde el punto de vista sociológico y en la psicología se estudia al individuo dentro de los grupos. Estos grupos van evolucionando y van pensando de una forma diferente. Los grupos piensan, claro, porque sus miembros, las personas, los individuos, como ustedes quieran llamarles,
también tienen esa capacidad de razonamiento, obviamente. Pero este pensamiento es un pensamiento de carácter grupal, siempre y cuando obviamente este montón de gente, por llamarle de alguna manera, esta aglutinación de personas o de individuos, conformen verdaderamente un grupo, cuando se tiene un objetivo, cuando trabajan por esta misma causa, etcétera, etcétera, y van logrando estructuras de carácter social que les permiten ser un grupo verdaderamente. Entonces, Max Weber, por ejemplo, es uno de los primeros sociólogos en emprender este tipo de ideas, y muchos otros sociólogos que intervienen o trabajan junto con la ciencia de la psicología empiezan a estudiar al grupo como un fenómeno que también, como un fenómeno social, pero al cual también se le pueden estudiar o visualizar o entender los fenómenos de carácter psicológico. Y entre estos fenómenos podríamos entender también a los valores. Y los valores los vamos a estudiar o visualizar también, no solo desde el punto de vista de la ética, sino también desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la teología, desde el punto de vista de la psicología, de la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos este tipo de estudios en cualquiera de las ciencias de carácter humano, de carácter social, de carácter administrativo, tendremos que generalmente ir a este tipo de fuentes que nos apoyan en otras ciencias, como la ciencia política, por ejemplo. Cuando estudiamos el comportamiento humano en las organizaciones, tendremos que echar mano de todas estas ciencias para poder comprender al ser humano en las organizaciones, su conducta, su forma de hacer y de ser dentro de esta organización. Y el valor, el concepto que hemos estado trabajando, pues es uno de esos fenómenos al cual tenemos que recurrir y comprender perfectamente o de la manera más amplia para poder entender al ser humano a través de él, y al ser humano usando ese concepto, viviendo ese concepto y correlacionándose con los demás con respecto al concepto del valor. Entonces, esta teoría de los valores humanos universales y de estos valores que ha planteado Shalom es bien interesante. Cuando hacen su estudio se ve que estos valores parten fundamentalmente de tres requerimientos: las necesidades que tienen los individuos como organismos biológicos, los requisitos para la coordinación de interrelaciones sociales, o sea, qué se necesita para que un individuo, otro individuo o varios individuos se interaccionen entre ellos, y las necesidades de supervivencia y bienestar de ya el grupo cohesionado en esta actividad humana, o en este sobrevivir humano, o en este quehacer humano en el mundo. Y este estudio deriva básicamente en 10 valores genéricos que se le llaman básicos y universales. Por ejemplo, un requerimiento para que los grupos humanos en la interacción entre las personas funcionen adecuadamente es que los individuos inhiban cualquier inclinación socialmente disruptiva. Esto es, que no sea una persona, un individuo antisocial, y que su conducta no sea disruptiva. Disruptivo quiere decir que rompe con el esquema, que rompe con las normas, que rompe con las leyes, ¿no? Y de aquí se deriva, por ejemplo, el valor de la conformidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuyo objetivo es refrenar las acciones o los impulsos que pueden tener o tender a violar las leyes o las normas o las expectativas sociales que se tienen acerca de esa persona o de sus grupos. Esto es, el valor de la conformidad nos permite a las personas cohesionarnos con los demás. En la medida que nosotros razonamos y tenemos ese valor, nosotros vamos a entender y comprender, o por lo menos querer y comprender, las normas que todo el grupo ha puesto para que convivan las personas y los individuos, o los individuos y las personas dentro del grupo. Entonces partiremos para hacer este recorrido rápido, interesante creo yo, acerca de los valores que plantea Shalom en estos 10 valores genéricos. Entonces hablaríamos primero el valor de la autodirección, que tiene como objetivo fundamental los pensamientos y las acciones independientes, las formas de elegir, de crear y de explorar
que tiene cada una de las personas. Al nosotros estar escogiendo, viviendo o analizando a un individuo, si es capaz de tener una autodirección, si es capaz incluso a veces hasta de autocensurarse para poder pertenecer al grupo, nosotros estaríamos viendo una persona que tiene esta capacidad de cohesión, de poder entender y comprender las normas, las acciones o la capacidad que tiene él mismo para ser dependiente o independiente en cuanto a su pensamiento, a sus formas de ser, de elegir y crear en el mundo para poder explorar este mismo mundo sin hacer daño a los demás, sin transgredir, sin tener una conducta disruptiva. Eso es bien importante. Luego está el valor de la estimulación. ¿Qué es lo que estimula, qué es lo que excita en términos de conducta, qué es lo que busca esta persona, este individuo en el grupo, y cómo este individuo desafía la vida del grupo, o desafía su propia vida, o desafía a la vida en términos generales. ¿Qué es lo que motiva a esta persona a actuar? Si lo que motiva a la persona a actuar está dentro de las normas y de las leyes, va a poder estar dentro de la norma y de las leyes de los grupos que están normatizados. Si no es así, bueno, estaría viviendo en otro tipo de grupos que tienen otro tipo de normas, otro tipo de leyes, y que podríamos hablar que viven en el contravalor. Ya lo platicábamos la semana pasada. Luego tenemos el valor del hedonismo, que tiene como objetivo fundamental el placer y la gratificación sensual. Deriva de las necesidades orgánicas y el placer asociado con la satisfacción. Muchas veces las personas nos adherimos a grupos, o los grupos se juntan, las personas se juntan teniendo como objetivo la satisfacción de necesidades fundamentalmente biológicas, de todo tipo, aquí sí vamos a hablar de todo tipo. En principio podríamos hablar de las necesidades de alimentación, y ya cada quien vaya sacando sus propias decisiones, pero desde ya el concepto del hedonismo tiene que ver con el placer. Y el placer, insisto, no es un placer meramente sexual o solamente sexual. En términos generales, podríamos decir que hasta comer es un placer sexual, en el entendido de que los seres humanos somos seres sexuados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos sexo. Y no necesariamente tiene que ver con la relación carnal, o entre hombre, mujer, etcétera, etcétera, para no meternos en situaciones complejas que no tienen que ver ahorita con esta situación. Entonces el hedonismo tiene ese contenido de placer, y cuando uno satisface estas necesidades de carácter biológico, recibe ese placer, y muchas veces lo que pretende el grupo es satisfacer esta necesidad de agrupación, de no tener frío, necesidad de cobijo, necesidad de comida, etcétera, etcétera. Lo básico, lo fundamental para poder vivir. Y luego vienen el concepto del logro como un valor, y esto tiene que ver con el éxito personal, o el éxito del individuo mediante la demostración de sus habilidades, de sus competencias, en términos de los estándares establecidos por la sociedad o por los grupos que prevalecen dentro de las organizaciones, dentro de las familias, dentro de las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esta aprobación de carácter social tiene que ver con esta habilidad que tienen las personas o los individuos del grupo. Muchas veces el individuo no llega a cumplir con el estándar social establecido en cuanto a las habilidades, y no es aceptado, y por lo tanto no logra o no puede lograr sus objetivos, y eso empieza a derivar una serie de frustraciones en las personas, ya empieza a tener impacto en las personas. Cualquiera de estos que les he nombrado hasta ahorita, valores que tienen que ver con la autodirección, la estimulación, el hedonismo y el logro, en la medida que no podamos ajustarlos a nosotros o a la sociedad, entonces empezará a tener un impacto de carácter psicológico. Habría que revisar también, yo les sugiero, cuando hagamos este tipo de análisis,
Eh, la teoría de las necesidades de Abraham Maslow también, que la podemos ligar muy bien a estos valores. Muchas de los planteamientos que hace Abraham Maslow tienen que ver con este hombre que se autoconstruye todos los días. Es una posición de carácter filosófico que hace Abraham Maslow, y nos dice cómo debe ser el hombre, ¿no? Cómo el hombre ha buscado autoconstruirse y construir una persona que va satisfaciendo en base de una escala que también puede ser una escala de valores, pero esta es una escala de necesidades. Y al final, bueno, si ustedes la analizan, pues puede ser también una escala de valores, porque el ser humano va escalando para poder llegar a estadios de satisfacción de una serie de necesidades que lo van a llevar al logro, a la espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Partiendo en principio, la satisfacción de las necesidades biológicas, que son fundamentales. Si yo no satisfago este tipo de necesidades, pues no tengo la posibilidad de vivir. Con eso se acaba. Yo dejo de comer, dejo de respirar, dejo de beber agua, etcétera, me muero, y ya todo lo demás no tiene ningún sentido. Tendríamos pues también el valor del poder, la seguridad, la conformidad y la tradición. En el caso del poder, en las organizaciones, en las instituciones, sobre todo en la comunidad, el poder cobra valor para muchas personas, para muchos grupos sociales y en muchas organizaciones. Es el tener poder, el contar con esta forma de poder relacionarse con los demás, con este ingrediente que puede tener la persona con el poder, le da la posibilidad de dominación, de control sobre las personas, sobre los recursos, sobre los demás, para poder satisfacer sus necesidades o las necesidades de los demás, ya dependiendo de cómo entonces se relaciona esta persona con los demás. Puede ser muy autoritario, puede no ser autoritario, ser democrático, etcétera, etcétera, y entonces tendrá relaciones diferentes dentro de la organización. Por eso insisto que todos estos conceptos, es bien interesante esta teoría, porque todos estos conceptos, estos valores, inciden directamente en la sociedad, y estos también tienen un impacto de carácter psicológico, porque nosotros los seres humanos, las personas, pues podremos ser analizados desde una visión biopsicosocial, no separada, no desde lo biológico, lo psicológico y lo social, no, porque entonces estaríamos haciendo un análisis reduccionista de lo que somos, sino es un concepto, una sola palabra, biopsicosocial. Los seres humanos tenemos una parte psicológica, una parte biológica y una parte social, y desde esos tres grandes conceptos unidos como un todo, entonces podremos analizar, si quieren, desde la teoría de los sistemas, a esta persona, a este individuo, relacionándose con los demás individuos en el mundo, siendo en el mundo, desde una conceptualización antropológica. Y por qué no, también habría que analizar la parte espiritual del ser humano, no solamente el ser humano desde la antropología filosófica. El ser humano no es solamente un cuerpo, pues, o no es solamente materia, sino también es espíritu, aquí uniendo las dos grandes corrientes filosóficas, el materialismo y el idealismo, a partir de grandes filósofos como Aristóteles, como quién podría ser, partiríamos de Aristóteles para entender este dualismo, ¿no?, del ser humano, donde lo podemos visualizar como cuerpo y como alma espíritu, ¿no? Un cuerpo en el que hay espíritu o espiritualidad, y esa sería otra de las dimensiones que habría que analizar. Estaría también el concepto de la seguridad, que nos tiene como objetivo tener la certeza, la armonía y la estabilidad de la sociedad, las relaciones entre el yo y los demás, este concepto de la seguridad deriva de los requerimientos básicos del individuo y del grupo. Si este concepto no está presente,
Entonces pueden desestructurarse muchas de las relaciones porque, insisto, nos unimos al grupo o estamos en el grupo para adquirir seguridad o protección o esos otros valores, como el poder, por ejemplo, que nos da seguridad y tranquilidad al satisfacer nuestras necesidades. Luego estaría la conformidad, que tiene como objetivo refrendar acciones, inclinaciones e impulsos que puedan molestar o dañar, refrenar, perdón, o dañar a otros y violar normas y expectativas sociales. Ya lo habíamos platicado esto al principio, en la medida que este individuo no se conforme al grupo, no entre a la norma o no se amolde a los moldes y a las formas y a los valores del grupo o de la sociedad, entonces este individuo puede tender a violar eh, o a dañar las normas, las leyes y las expectativas sociales que tienen estos diferentes grupos sociales, etnias, instituciones, familias, etcétera, etcétera. Por eso es importante este valor de la conformidad. Y luego la tradición, que también nos da una serie de parámetros respecto al compromiso que se tiene con la comunidad, el respeto que se tiene con la comunidad, la aceptación de las costumbres de los demás e ideas que proporcionan la religión y otras culturas. Si esta persona, este individuo o yo no acepto las tradiciones de una organización, de una familia, de un grupo cultural, pues me va a ser muy difícil poder relacionarme en ese ámbito, en ese contexto donde haya yo decidido vivir. Tenemos como final dos conceptos más, dos valores más, que es la benevolencia, que tiene como objetivo preservar y mejorar el bienestar del propio grupo, y el universalismo, que es la comprensión y el aprecio y la tolerancia y la protección de todas las personas y la naturaleza. Tanto la benevolencia como el universalismo van prácticamente agarrados de la mano. Yo no puedo ser benevolente si no comprendo que todos los demás tienen derecho a todo. Y en esta universalidad, pues también no puedo entender a la universalidad sin la benevolencia de los demás. Todos comportándose como parte de un mismo grupo, como parte de una misma familia, y que se están desarrollando para poder satisfacer todas estas necesidades que tenemos como seres humanos. Por ahí me encontré este cuadro interesante, esta gráfica, donde están graficados en diferentes áreas todos estos valores de la seguridad, la tradición, la conformidad, la benevolencia, el universalismo, la autodirección, la estimulación, el hedonismo, el logro y el poder. Y cada uno de ellos van estableciendo una serie de secciones y una serie de lugares específicos para que el ser humano, o donde el ser humano los escoge. En el caso de la autopromoción, de algo muy individual, está el concepto del valor, de los valores del poder y del logro, que tienen que ver con el éxito, la autoridad, la riqueza, etcétera, etcétera. Lo vemos en esta gráfica del lado, si están de frente a la pantalla, lo van a ver del lado izquierdo hacia arriba. Luego al lado derecho, a su derecha, en la parte superior del círculo, está la seguridad, que tiene que ver con el concepto de la conservación. Luego la tradición y la conformidad. Estos tres valores están dirigidos o tienen como objetivo la conservación, básicamente. Y luego la apertura del cambio la podemos ver en los valores del hedonismo, la estimulación y la autodirección. Nosotros podemos dirigirnos directamente al cambio, o no usar estos valores y quedarnos en nuestro lugar de manera muy rígida. Y luego de autotrascendencia tiene que ver la benevolencia y el universalismo. Yo les decía, estos dos últimos nosotros los usamos generalmente los seres humanos para trascender, para irnos más allá incluso de nuestra propia vida, ¿no? Cuando nos casamos, cuando compartimos alguna religión, cuando compartimos los valores de los demás, cuando gracias a todos estos valores podemos ayudar, etcétera, 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 estamos trascendiendo a nosotros mismos en los demás. Es maravilloso, es interesantísimo
este tema de los valores, yo pues los invito a que sigan estudiando, a que sigan esforzándose con sus trabajos. Por favor, sigan bien las indicaciones que les dan en sus actividades. Recuerden que aparte de lo que la actividad les pide como específicamente el trabajo que van a hacer, todas sus actividades deben contener una introducción, deben contener una conclusión y bibliografía. Eso es una solicitud que yo les hago porque me parece que es la estructura que debe tener cualquier trabajo, ya sea un cuadro comparativo como el que acabas de hacer hace poco, o un mapa mental, etcétera, etcétera. Bueno, ya los trabajos que son ensayos ya por naturaleza los llevan estos contenidos, ¿no? Pero yo sí les pido por favor que a todos los trabajos les pongan estos ingredientes, porque van a tener una forma mucho más estructurada y mucho mejor presentación. Les agradezco mucho. La fuente del cuadro que tengo aquí, que ustedes están viendo, la tienen a la derecha de su pantalla, si ustedes están de frente a la pantalla, y es pues ahí está muy clara las fuentes para que puedan ustedes checar más información acerca de esta teoría de valores de Schurz. Les agradezco mucho, estoy a sus órdenes, ya saben dónde encontrarme. El teléfono 9933 59 9933 59 15 99, perdón. Mi correo electrónico jafevi@hotmail.com, y bueno, en la plataforma también ahí estoy para servirles. Me da muchísimo gusto saludarles como siempre y hasta la próxima.